Estimados participantes, gusto saludarlos en esta última presentación. Noten ustedes que ya es la definitiva dentro de estos módulos, es la del módulo 3, y nos quedaron puntos pendientes del anterior, y eso es lo que quiero retomar ahora. Vimos las normas NIF 10, la NIF 11, Estado financiero consolidados, acuerdos conjuntos, y la medición de valor razonable. Quiere decir que ahora nos toca revisar la NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades, así como el tema de la colaboración de otros, como es el auditor externo principalmente, y algunos aspectos de auditoría interna a tomar en cuenta cuando se hace una revisión bajo NIF. Muy bien, entonces pasaré a ver cada uno de los puntos que están ahí, incluyendo unas conclusiones al final como recomendaciones. Como ya es usual en este tipo de charlas, la idea es que tengamos más o menos 45, 50 minutos para ver el primer tema y después 50 minutos más para ver el segundo y obviamente la última parte. Quiere decir que más o menos a las 7:55 vamos a tomar unos 5 minutos para ya hacer un descanso y o hacer las preguntas que consideren pertinentes. Muy bien. Veamos entonces, la NIF 12, aquella que salió ya para el año 2013 y que está vigente a partir de 2015, es decir, ya desde el año anterior, ¿sí? Para ponernos al día. Esta es información que tiene que ver con lo siguiente. ¿Para qué existe una NIF 12? Esta 12 sale con el paquete de la NIF 10 a la NIF 13, ¿sí? En un afán de complementar lo que ya se venía haciendo en otras normas. Por ejemplo, en la NIF 10 ya habíamos conversado que parte la NIC 27 en procedimientos de consolidación que quedan en la NIF 10 y todos los que son procedimientos referidos a presentar estados financieros separados en este tipo de empresas que forman parte de un grupo económico tienen que ir según la norma 27. La norma 11, acuerdos conjuntos, suple a la norma 31, que era negocios conjuntos, y la NIF 13, medición de valor razonable, es una nueva norma que establece el tratamiento de este valor por niveles 1, 2 y 3 para efectos de saber y no tener en una sola norma todos los conceptos que determinan valor razonable. Bueno, en este momento entonces vamos a hablar de la norma 12 que habla de información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Entonces, como dice allí, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros tener información sobre naturaleza de las participaciones en otras entidades. Léase entonces participación en otras entidades, es que yo puedo tener en diversas empresas, como puede ser subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos. Y además los efectos de estas participaciones en los rendimientos y en los flujos efectivos, es decir, en los estados financieros en general y en las notas que les corresponden. Hasta ahí lo que aparece pues como objetivos. Efectivamente, la NIF 12 lo que hace es sustituir los requerimientos a revelar, como ya mencioné algo de esto, de la NIC 27, de la NIC 28 y de la NIC 31, porque ahora se convierte la NIC 31 en NIF 11. En conclusión, entonces, las normas NIC 27 y NIC 28 ya no tienen requerimientos de revelación sobre estos temas y esa parte está siendo incorporada en esta norma NIF 12. ¿Cuál es el alcance entonces? A cualquier entidad que tenga una participación en subsidiaria, por lo tanto seremos una matriz, hacia un acuerdo conjunto, una asociada o una entidad estructurada no consolidada, que es algo que vamos a ver ahora como una novedad, ¿sí? Las primeras los conocemos, pero la entidad estructurada no consolidada es algo totalmente novedoso que pasaremos a comentar. ¿Qué cosa es una entidad estructurada? Entidad o empresa que no tiene esos derechos de voto, un factor para controlar a la entidad. Por ejemplo, cuando yo tengo tareas de tipo administrativo, actividad se dirige por medio de acuerdos contractuales, es decir, ha sido hecha la empresa solamente para un
objetivo específico por un tiempo determinado. Muy similar a una entidad, como dice aquí, a un negocio conjunto. Pero entonces la entidad estructurada que no se consolida, ¿cuál puede ser? Es una entidad simple y llanamente para que me lleve alguna información, ¿no? ¿Cuál es esa información? Para que administre a la parte financiera de la empresa, para que me sirva como una tesorería, para que sea la que traiga los productos de fuera. Es decir, la entidad está estructurada solamente para eso, ¿sí? Y su única función es esa. Quiere decir que es una empresa que es o parte de un grupo o simple y llanamente presta servicio a una entidad o a varias entidades a la vez. Entidad estructurada. ¿Y qué cosa es una participación en otra entidad? Ya sabemos que tiene que ver con el monto de donde yo, a través de una acción, en algunos casos digo participación, puedo tener parte de influencia o algún control efectivamente para poder revisar. Creo que tenemos ya la cámara, parece que no estaba funcionando y ahora creo que podemos ver algo de esto. Ya está. Entonces, tenemos la participación en otra entidad, como dice ahí, para poner en evidencia la tenencia de instrumentos de deuda o patrimonio. Como ustedes hemos revisado que se refiere un instrumento de deuda a bonos o papeles comerciales, es decir, yo emito pasivo en vez de pedirle a una entidad financiera un préstamo, yo mismo bajo mis recursos estructuro un bono, un papel comercial, un bono o un documento subordinado a una operación específica, por ejemplo, construir una nueva planta, hacer un nuevo negocio. Entonces, un instrumento de deuda es aquel que implica que yo tengo que pagar si es que yo lo emití. Si yo tengo el instrumento de deuda, para mí es una inversión. Y un instrumento de patrimonio está referido a aquel que implica una propiedad o grado de propiedad en otra empresa a partir de qué? De las acciones. Por eso se llama instrumentos de patrimonio. Puede ser inclusive hasta una cooperativa donde los socios tienen aportes, es similar. Puede ser acciones, pueden ser aportes, pueden ser participaciones. ¿No? Ok. Juicios y supuestos significativos para saber efectivamente qué cosa es lo que vamos a revelar. Entonces, tenemos que decir cosas como esta. ¿Tendré el control de otra entidad? Ya sabemos si tengo un control, quiere decir que estoy hablando de una que es la que tiene ese control, que se llama matriz, y otra que se llama subsidiaria. Por lo tanto, hay un requerimiento de información tanto para una como para la otra. También es posible que tenga el control conjunto de un acuerdo o influencia significativa. Quiere decir que podría tener un control conjunto, es decir, nos unimos solamente para hacer un determinado proyecto. Ejemplo. En el país, Perú, estamos un poco consternados por lo que está pasando con un proyecto emblemático del gobierno anterior que este gobierno se supone que lo iba a realizar. Y esto podría ser común también a otros países de Latinoamérica. Es el gasoducto del sur del Perú, donde uno de los accionistas ha visto afectada su participación y por lo tanto ya no quiere continuar con el proyecto. ¿Y por qué menciono este tipo de acuerdos? Porque algo que nació como un negocio conjunto se trunca porque uno de ellos ya no va en ese consorcio. Entonces, si estamos en esta segunda columna que dice que tiene el control conjunto de un acuerdo, entonces estaríamos hablando que a lo mejor se pierde el control conjunto o no continúa este. Y como esta norma se trata de revelación de información, entonces tendría que revelar que ya no formo parte de ese control conjunto. Como verán, aquí la teoría se junta con la práctica. Es decir, la teoría que dice la norma NIF 12, dice, tengo que revelar información para saber si tengo o no control conjunto, o a partir de cuándo tengo control, o a partir de cuándo pierdo control.
Y el ejemplo que les estoy dando en el gasoducto del sur es una buena, aunque lamentable, experiencia como para decir, en el gasoducto del sur teníamos un proyecto, estábamos yendo juntos, pero uno de ellos se está retirando. Por lo tanto, pierde ese control conjunto. En el caso de influencia significativa, nos referimos a particularmente una asociada. Es decir, yo puedo tener voz y puedo tener voto, sin embargo, no necesariamente me hacen caso. Entonces, allí esto tiene que revelarse como información separada porque yo tengo influencia, es decir, tengo una inversión y sin embargo no controlo a la otra empresa. Lean que la columna 1 y la columna 2 es diferente a las inversiones que yo tengo en instrumentos financieros. Llámese inversiones al valor razonable con cambios en resultados, valor negociable. Llámese inversiones disponibles para la venta o llámese inversiones a ser mantenidas al vencimiento. Porque en ellas, las últimas tres que he mencionado, no tengo control, no tengo influencia significativa y no tengo control conjunto. ¿Sí? Por eso se ve en otra norma que se llama instrumentos financieros, particularmente hoy la NIC 39 y a partir de 2018 NIF 9. Pero nos falta una columna. También tengo que revelar información respecto del tipo de acuerdo, si es que tengo un acuerdo conjunto. Es decir, si tengo un acuerdo conjunto, como hemos visto, que puede ser una actividad, operación conjunta, o puede ser un negocio conjunto donde hay una empresa distinta que es la que tiene que dar la información. Es decir, habría dos empresas que somos las dos partes que estamos viendo el proyecto y una tercera que es la que solamente ve el proyecto. Y nosotros que tenemos no solamente injerencia en ese proyecto que hemos concertado, sino también tenemos otra actividad, quiere decir que forma una nueva entidad. Entonces también tiene que revelarse información de ese tipo. Por lo tanto, si estamos hablando de información consolidada, de la cual nos habla la NIF 10, fíjense lo que dice. Se debe revelar información que permita a los que necesitan esta sobre estados financieros consolidados para que puedan entender quién forma el grupo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros leemos los estados financieros de una empresa del grupo Alicorp que se llama XX, si la vemos de manera individual, esta empresa podría tener resultados positivos o podría tener resultados negativos, cualquiera de los dos. Si yo la leo de manera individual, podría estar pensando o que está muy bien o que está muy mal, si es que la veo en términos de independencia. Pero si yo conozco que forma parte de un grupo económico, lógicamente voy a entender en una comprensión global cuál es la situación de la empresa. Es posible que esté muy bien y todas las demás empresas del grupo están mal. O puede ser que al revés, puede estar muy mal, pero todas las demás empresas del grupo están muy bien. Esa simple y llanamente es una referencia, porque también es posible que la empresa esté bien y la demás también, o al revés. Entonces, cuando se da información de una empresa que forma parte de un grupo económico, se tiene que decir que es exactamente conformante de este grupo. Y hay que decir de qué grupo se trata. También tenemos que indicar la participación sobre las no controladoras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos en orden. Una entidad que es no controladora, lo que quiere es decir, yo tengo el 80% en una empresa y otro tiene el 20%. Si yo tengo ese 80% y puedo decidir, es decir, tengo control, la otra parte se llama no controladora. ¿Quién es la controladora? Nosotros con el 80%. El control, como ya hemos visto en la sesión anterior, se establece a partir de ¿qué? A partir de dos cosas. A partir de
los términos cuantitativos, que pueden ser la mayoría de las acciones o participaciones, y los aspectos cualitativos. Es decir, podría ser que no tenga la mayoría, pero puedo definir sobre su directorio, sobre su gerencia, sobre el tipo de negociación a realizar, sobre tecnología, sobre las compras y los pagos. Entonces, obviamente, quien controla soy yo. Entonces ahí, cuando dice participación no controladora, también tenemos que informar, no porque nosotros dominemos, la otra parte que tiene el 20%, según mi ejemplo, tiene que ir como parte de no controladora, es decir, tenemos que informar. Y no tenemos que informar solamente de la participación en el patrimonio, sino también en los resultados. Quiere decir que por cada 1000 que yo recibo, cada 100, 20% no me corresponde a mí y yo tengo que ponerlo en una parte que se llama no controladora. Y los flujos efectivos le corresponde también una parte que sería el 20% para esa parte no controladora. ¿Qué información? Naturaleza y alcance de restricciones significativas para el uso de activos. ¿Dónde se puede ver restricciones significativas sobre el uso de activos? Sea que me lo imponga la matriz o la empresa que domina, o sea que a partir de un crédito yo pueda tener una restricción sobre poder utilizar o vender los activos o apalancarme. En las entidades financieras, cuando firmamos ahora un crédito, por ejemplo, nos ponen algunos condicionamientos que seguramente alguno de ustedes ha visto y se le llama los famosos covenants. Esos covenants quiere decir que son condiciones especiales por el acuerdo, por haber accedido a un crédito, por ejemplo, y eso permite que la entidad financiera pueda tomar cierta representatividad sobre nosotros. Es decir, antes de hacer algo, tenemos que decirle, comunicarle o pedir su aprobación a la entidad financiera. Entonces, cuando dice restricciones significativas, esta puede provenir ya sea de la entidad financiera por un acuerdo específico o por la propia matriz en la medida que así esté definido. Además dice naturaleza de riesgos asociados con su participación en entidades estructuradas consolidadas y los cambios que pudieran dar en estas. Perfecto. Okay, ¿qué más? Las consecuencias de cambios en su participación, es decir, si es que yo tengo control sobre las empresas, serán para mí mis subsidiarias. Pero justo por razones de negocio yo he podido vender ahora una parte de las acciones que tenía en esta empresa. Y a lo mejor resulta que por una cuestión estratégica yo no quisiera seguir teniendo el control. Entonces lo que me está diciendo ahí es que con la información que voy a dar, el usuario podría darse cuenta de que yo controlaba hasta el año pasado, 2015, una empresa, pero que a partir de 2016 ya no lo hago. Como dice ahí, es decir que a lo mejor tengo una pérdida de control. Y como dice el punto siguiente, la consecuencia, que es lo que dice acá, de la pérdida de control durante el periodo sobre el que se informa de una subsidiaria tiene que ser debidamente revelada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas, si yo tengo control sobre una empresa, tendría que haberla consolidado el año pasado, es decir, 2015. Pero si yo he perdido control este año, 2016, ya no debería formar parte de la consolidación de este año. Entonces tengo que revelar porque digo, ahora ya no está la empresa XX y el año pasado sí aparecía. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Para efectos de que se permita la comparabilidad de la información financiera, tengo que mencionar qué pasó con esta empresa. Sucede lo mismo cuando yo he incorporado a una empresa, la he comprado y forma parte ahora de mi grupo económico y será controlada por mí o por nosotros. Muy bien. También nos indican que en el caso de subsidiarias que no se consoliden, ¿cómo es eso? Subsidiarias que no se consoliden. Pero la subsidiaria no se debería consolidar según lo que dice la NIF 10. Entonces vamos en orden. Si ustedes se acuerdan de la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas,
De lo que se trata es de que al momento de hacer el retiro del activo, yo puedo dejar de operar una planta, puedo dejar de operar una línea de negocios y los activos que me servían para hacer ese negocio aquí o ese lugar en una planta alejada de aquí, debería ser abandonada, es decir, no utilizada para poder ser vendida. Entonces, la primera condición para efectos de que un activo sea considerado no corriente mantenido para la venta es que ya no se utilice. Segundo, que se desee o se haya iniciado las acciones para vender. Tercero, que exista todo un plan para hacer esa venta. Y además que sea posible realizarla. Porque si esto no fuera así, no se cae. Bueno, hay una segunda posibilidad. Es decir, yo hago operaciones, pero como dejo de hacer algunas, estos activos que me están sobrando los voy a vender, no corriente mantenido para la venta. Pero también es posible que yo compre un activo exclusivamente para realizarlo, a pesar de que no es mi actividad económica. ¿Cómo es eso? Yo soy una empresa industrial y de repente, cerca a mi planta, a mi oficina, he visto una edificación que me parece muy buena, buena ubicación, pero yo no la necesito, pero me parece que al venderla la están haciendo a un muy buen precio. ¿Qué hago entonces? Lo compro, no para quedármela, sino para venderla. Entonces ahí dice, la proporción de participación de la propiedad mantenida por la entidad de inversión y la proporción de voto mantenida. Es decir, he comprado la empresa para deshacerme de ella, para venderla. No tiene objeto entonces que la consolide. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No es necesario que la consolide porque yo no la he comprado para que sea mía. Yo no quiero quedarme con ella, la quiero vender. Entonces, por cada una de estas subsidiarias que no se consoliden, tengo que indicar por qué. Su nombre, el domicilio y además la proporción, explicando cuáles son las razones para efectos de poder llevar a buen puerto la consolidación. ¿Qué quiere decir? Que estas entidades son entidades de inversión y no forman parte de la consolidación de estados financieros. Además, según lo que nosotros revisamos, podríamos tener la necesidad de informar a los usuarios lo siguiente. En la parte, como dice arriba, de acuerdos conjuntos y asociadas. Número 1, dice, naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en acuerdos conjuntos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que dar información del acuerdo conjunto porque hay que entender, acuérdense de la semana anterior, que nosotros teníamos dos tipos de acuerdos conjuntos. Operaciones controladas conjuntamente y negocio conjunto. En el primero compartíamos y seguíamos haciendo lo nuestro, no creamos ninguna entidad independiente y en la segunda parte negocio sí creábamos una entidad que maneje el proyecto, cosa que nosotros le dábamos dinero y eso se refería a contabilizar una inversión. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer entonces? La naturaleza, alcance, efecto financiero de sus participaciones en alguno o más negocios conjuntos, en uno o más asociadas, para saber cuál es la derivación de mis inversiones. Como dice ahí, incluyendo naturaleza y efectos de la relación del contrato con otros inversores que tengan influencia significativa. Entonces son dos cosas. Una es el acuerdo conjunto y otra es la asociada. Por supuesto, si yo he determinado los acuerdos conjuntos y además la asociación que tengo con algunas empresas, tendré que decir también, como dicen B, la naturaleza de los riesgos asociados. Es decir, si yo tengo un negocio conjunto, fíjense lo que está pasando con este gasoducto del sur que les he mencionado, que es de aplicación total. Esos riesgos con la participación en negocio conjunto quiere decir que hoy ya no tendría el negocio conjunto porque yo me estoy saliendo, o porque está en riesgo la continuidad, o porque hay un tema político, porque si ustedes recuerdan por noticias de esta semana o de la semana pasada, el gasoducto del sur, un tremendo proyecto para el país, posiblemente no se realice, y lo pongo en condicional,
por razones de que sus accionistas que provienen de otro país vecino tienen problemas de corrupción. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué tendría que decir aquí si soy una de esas empresas que está consorciada? Dijera que es posible que mientras no se dilucide, mientras no se corrija el acuerdo que permita continuar el proyecto con fecha límite, creo que es enero, febrero le han puesto del otro año, entonces la asociación o el negocio conjunto no continúa. Eso tengo que decir, así es. Y les estoy poniendo un caso específico de una realidad en este instante, particularmente ejemplo Perú. ¿Podría pasar con otro tema? ¿Podría poner otro ejemplo? Me lo pongo yo. Nosotros tenemos varios proyectos en ciernes. Uno de ellos viene a ser un aeropuerto en nuestra ciudad famosa del Cusco, aeropuerto de Chincheros. Y tenemos una refinería que se supone que se va a hacer, que se llama la refinería de Talara al norte de Lima. Bueno, ¿qué pasaría si es que alguno de ellos se cae o está pendiente de formalizarse o de encontrar financiamiento o de decidirse su continuidad o no? Definitivamente nosotros tendríamos que decir que acá hay un problema. Entonces, cuando me dicen naturaleza de alcance en la parte A de las participaciones en acuerdos conjuntos y asociadas, y cuando me dice la naturaleza de los riesgos asociados en esos negocios conjuntos, los separo. Primero, tengo un acuerdo que da lugar a una participación en un negocio conjunto para Gasoducto del Sur, Refinería de Talara, Aeropuerto de Chincheros. Riesgos asociados. Todavía no se ha determinado la fecha de inicio del proyecto, a pesar de que ya hemos hecho inversiones, ya nos hemos presentado, hemos ganado la licitación, debido a que falta dilucidar aspectos como el financiamiento, como la fecha de inicio, como el retiro de empresas o de personas que están viviendo donde pensamos hacer o por donde va a pasar la obra. ¿Sí? Entonces, tiene mucho sentido que nosotros digamos que la naturaleza de los riesgos asociados con la participación en negocios conjuntos pueda tener pues un problema y eso tenemos que decirlo oportunamente en notas a los estados financieros. Veamos una aplicación por aquí respecto a algo parecido que encontramos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a decir. Evaluar la naturaleza de los riesgos asociados, sí, ya hemos hablado, pero acá quizás alguno de ustedes tenga alguna duda. Quizás tenga alguna duda. Si ven la lámina anterior, dice arriba, participaciones en acuerdos conjuntos y en asociadas, ¿correcto? Pero si ustedes van más abajo, en la otra lámina, va a encontrar arriba participaciones en entidades estructuradas no consolidadas. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿qué dice pues la norma con estas famosas entidades estructuradas no consolidadas? Y algo les había hablado yo, ¿no es cierto? Una entidad estructurada es una empresa que ha sido diseñada, como decía hace un momento, para decidir quién controla la entidad. No, solamente para hacer un tipo de tareas específicas por un tiempo determinado. Entonces, decimos nosotros, si yo tengo una entidad estructurada exclusivamente para ver labores de tesorería, labores de inversión, labores de manejo administrativo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Porque esa que se ha creado también tiene ingresos. ¿Así? Correcto. Por lo tanto, esos resultados, las ganancias o las pérdidas, también podría ser entonces motivo para que sean consolidadas las empresas. Entonces la respuesta es no. Los ingresos que proceden de una entidad estructurada, que normalmente no se consolidan, porque están hechas exclusivamente para un objetivo específico por un tiempo determinado, tienen que incluirse como parte de una especie de rendimiento de esa empresa, si es que tiene utilidad y yo tengo participación en ella. ¿Sí? Y, por lo tanto, yo tendré que revelar información, qué cosa es lo que hace, para qué fue creada. ¿Por qué no se consolida?
y además decir si es que tuviera algún riesgo asociado a los cambios en el futuro que pudiera tener. Y entonces queda claro que esta empresa estructurada, pero que no se consolida, pues solamente se definió que va a servir para algo específico por ese tiempo determinado, no se consolida, pero sí se tiene que revelar información que ella me da respecto de sus ingresos, de sus gastos y de sus resultados. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos ahí una empresa X. Compra y vende valores para obtener beneficio económico basado en sus excedentes. Al 31 de diciembre, ejemplo de 2016, esta empresa tiene una participación de 1% en la entidad estructurada tal, que había adquirido en fecha 1 de diciembre y que vendió el 15 de enero. Podría ser también febrero o marzo. La pregunta es, esta empresa llamada tienda comercial Sociedad Anónima, ¿debería efectuar revelaciones relacionadas con los intereses en la entidad estructurada? Porque si por último ya se vendió, ¿por qué tendría que hacerlo? Pero como yo estoy preparando estados financieros de 2016, ¿acaso no debería presentarla? Vamos a pensar un ratito entonces. Entonces, una cosa es la participación, que en teoría es mínima, es el 1% en esta llamada entidad estructurada. Primero, la contabilidad nos dice que todo tiene que ser contabilizado de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Naturaleza. Naturaleza quiere decir el origen o de dónde proviene. Entonces, si yo tengo una participación del 1%, lógicamente yo no tengo control, ¿sí? Sin embargo, si es una entidad estructurada que me va a servir para hacer algún tipo de labor de tipo administrativo, tesorería, como dije hace un momento, o de alguna gestión, entonces, si la tengo, ¿acaso no debería efectuar revelaciones sobre ese 1% que tengo en esa entidad estructurada? Entonces la respuesta es sí. Porque para mí el porcentaje del 1% podría ser importante o no. Por más que tenga el 1%, para mí sí puede ser importante, o puede ser importante por los negocios que yo hago con esta entidad estructurada. Quizás a ustedes les quede por ahí algunos pendientes sobre esta entidad llamada estructurada y a la sazón no consolidada. Es posible que las empresas que nos dediquemos a labores, por ejemplo, a venta de productos farmacéuticos, tengamos que adquirir de los grandes laboratorios, ya sea en Perú, ya sea de Latinoamérica o ya sea de fuera de nuestro continente, estas medicinas o fármacos. Y hay una empresa donde yo participo, digo 2%, el otro participa 5%, es decir, todas las cadenas de farmacia establecemos una relación de participación para asegurarnos de que efectivamente podamos surtirnos de este tipo de productos. ¿De quién es la empresa? De ninguno en especial, porque cada uno tiene 1, 2, 5%. ¿Para qué se creó? Solamente para que nos abastezcas de productos farmacéuticos para hacer el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso se requiere revelar información porque es parte de lo que yo hago. Es decir, yo no hago la adquisición o el abastecimiento, pero lo hace otra empresa donde yo tengo una participación. Y eso, al ser importante porque es el corazón del negocio de lo que yo hago, quiere decir que sí es importante entonces revelar. Quizás alguno de ustedes pueda estar pensando, entonces es posible que en algunos de los casos esto no sea revelado porque sería a lo mejor no material. Puede ser. Yo creé hace algún tiempo, conjuntamente con otras entidades, esta entidad
la estructuramos, pero hoy no tiene mucha razón porque muchos de nosotros estamos haciendo ya las compras de manera directa o cada uno tiene la forma de hacerlo. Entonces ya se va empequeñeciendo la importancia que puede tener esta llamada entidad estructurada. En ese caso, y al no ser importante, lógicamente para mí es como si contratara a una persona y le encargara de hacer una operación. Es decir, allí la revelación si no sería de tal magnitud o importancia. Muy bien, comprenderán que cualquier revelación referida, así dicho, referida a una empresa matriz con una subsidiaria, con una vinculada a partir de la influencia significativa, es decir, asociada, lógicamente tengo que revelar todo lo que yo ya sabía. Tengo que revelar básicamente tres cosas. Número uno, tengo que revelar el grado de vinculación. Tengo que revelar qué cosas hacemos conjuntamente, es decir, nos compramos, nos vendemos, hacemos alguna gestión, tenemos un tipo de relación administrativa, en fin, todo eso tiene que ser revelado. Tiene que decirse el grado de participación que tenemos en esa empresa y además tenemos que decir cuáles transacciones son las que se hicieron en el periodo y cuáles son los saldos que quedan como pendientes por cobrar o por pagar. ¿Sí? Todo eso es normal que se tenga que hacer. Lo que yo he hecho aquí en esta NIF 12 es hablar un poco más de las otras revelaciones que tendríamos que hacer. Bien, hasta aquí entonces es lo que correspondía a NIF, particularmente y específicamente NIF. Pero también queremos hacer un enlace entre lo que significa un modelo contable y lo que significa revisar este modelo, visto bajo dos puntos de vista. Uno, auditoría externa, y otro, cuando formamos parte de la empresa. Entonces, el contenido es, primero, ¿qué responsabilidad tiene el auditor en una revisión de estados financieros elaborados bajo NIF? Que es la idea de todo el tiempo que hemos estado hablando de NIF, ¿cierto? Pero también lo que queremos es hablar de la información que tendría que ser debidamente revisada bajo modelos contables que podrían ser distintos. Nuestro modelo es el modelo NIF, ¿cierto? Ok. Vean ustedes, en estos aproximadamente 10 minutos, lo que vamos a ver es la primera parte, la parte introductoria de la responsabilidad que tenemos como auditor y cómo enlazamos con lo que significa la labor o la responsabilidad de la contraparte que viene a ser la empresa. ¿Bien? Esto es importante para las dos partes. Si uno de ustedes es auditor, tiene que ver cómo hacer un trabajo bajo NIF, ¿sí? Cuando los estados financieros han sido convertidos. Y para la otra, si estamos del otro lado del escritorio, la otra parte, estamos hablando de que las empresas van a ser auditadas y tienen que saber qué es lo que hace y cómo hace el auditor para revisar su información financiera, cosa que ambos podamos sacar beneficios de esta revisión. Bien. Yo sé que hay otros modelos contables, en un ratito les voy a comentar algo que podría ser distinto, pero ustedes ven ahí, por un lado, las NIF o IFRS, por el lado derecho, ustedes ven la IFRS para pequeñas y medianas empresas, es decir, para las pymes. Y al centro tenemos las NIA, normas internacionales de auditoría. Ahora, las NIF ya son de utilización en el mundo, casi en todo el mundo entero. Sin embargo, antiguamente los auditores hacíamos revisiones basado en lo que decían las NIA, a pesar de que aquí no había ninguna norma legal que nos dijera que la utilicemos. ¿Por qué? Porque era un lenguaje mundial, internacional, que es lo que se está convirtiendo las NIF o IFRS. ¿No? Ya más o menos tienen un mismo nivel de aplicabilidad. Pero bien, las NIF son para la contabilidad y las NIA son para revisar esa contabilidad.
Y ahí se ha establecido que uno de los temas principales cuando nosotros vamos a hacer auditoría es establecer cuáles son las partidas que se llevan al costo, que puede ser costo histórico, y cuáles son las que se llevan al costo amortizado, ambas costos. Y otras, cómo se han desarrollado a partir de valor razonable. Y como ya se ha mencionado, el valor razonable puede ser diverso. Puede ser valor razonable de una tasación, puede ser valor razonable de valor de mercado, puede ser valor razonable de una estimación de flujo de caja neto descontado, dependiendo del tipo de activo o pasivo del que se trate. Bueno, el marco contable Perú son NIF. Por eso los estados financieros requieren su adecuada aplicación. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacíamos una adopción de NIF, vamos a encontrar que el estado de situación financiera tiene 3 columnas y los demás estados financieros tienen 2 columnas. Me explico. Para que, ejemplo, el año 2016 nosotros digamos, vamos a hacer la adopción de NIF en esta empresa, yo tengo que hacerlo comparable con el año anterior, ¿no es cierto? Si no, no tiene razón, la pierdo comparabilidad. Entonces, el año 2015 yo lo hice bajo PCGA, Principios Contables de General Aceptación, ya lo hice así. Por lo tanto, tengo que acondicionar este estado financiero o estos estados financieros para que sean comparables con el de 2016. Y la idea es que 2016 ya esté bajo NIF desde el principio, se supone. Pero para que este estado financiero de 2015 esté libre de cualquier contaminación o diferencia respecto de lo que venía aplicando en el pasado, lo que debo hacer es sacarle ese pasado. Y es por esa razón como que el estado financiero, situación financiera, arrastra, acumula saldos, yo tengo que limpiar, limpiando también el pasado, es decir, 2016, 2015, limpiando 2014. Si yo limpio 2014, ya me queda el 2015, a pesar de que lo he reestructurado, me queda limpio bajo NIF para ser comparable con 2016. Por esa razón, nosotros presentamos 2016, NIF, año NIF, presentamos 2015, reestructurado de PCGA hacia NIF, y el último año que es el que recoge todos los efectos hacia el pasado, que sería 2014. Para el estado de resultados, integral o no, y para el estado de flujo efectivo no interesa ese acomodo, porque los resultados, como los flujos, se refieren exclusivamente al periodo, es decir, no arrastran saldos. ¿Ok? Sobre lo que le decía, nosotros somos responsables entonces de hacer nuestra revisión según el modelo contable que tenga la entidad o empresa auditada. Léase lo siguiente. Si estamos hablando de NIF, que es lo que voy a desarrollar realmente, estamos hablando de que se aplica a empresas en general. Si estoy hablando de NIC SP, estoy hablando de entidades gubernamentales, ministerios, organismos públicos descentralizados, es decir, hospitales, ¿no? Todo lo que viene a ser el sector público. Para eso utilizo NIC SP, que también están vigentes en nuestros países, ¿no? O en la mayoría. Si estoy hablando de una empresa que se considera, como dice ahí, pequeña o mediana, que para Perú corresponde a un ingreso anual o un activo total aproximado de 11 millones, porque dice son 3.900, 3.000 UITs, entonces estamos hablando de 11.850.000. Si una empresa ha vendido o tiene activos de 11.800.000 para arriba, ya tiene que ser una empresa y tendrá que aplicar NIF completas o NIF full, como le llaman. Pero si yo vendo 1 millón de soles, medio millón de dólares o 11 millones de soles, soy considerado una pyme. Y para eso existe lo que vimos anteriormente, ante una pregunta que me hicieron el jueves pasado, las NIF para las pymes.
Sin embargo, esas no son las únicas entidades que nosotros auditamos. Nosotros también auditamos las empresas financieras de seguros que tienen una regulación especial que en nuestros países está dado por la Superintendencia de Banca y Seguros o una similar. Entonces, estas superintendencias, tienen una regulación que está basada en lo que dice quién, el acuerdo de estas entidades financieras que se llama Acuerdos de Basilea, porque es el lugar donde se reúnen, como si fuera, por ejemplo, las NIF. ¿Dónde se reúnen para sacar las NIF o IFRS? En Londres, en Inglaterra. Entonces podríamos llamarle el Comité London o Londres. Y en el caso de las normas para entidades financieras y de seguros, ¿a dónde se hacen? En Basilea, pero le llaman Acuerdo de Basilea, así se le conoce en el mundo. ¿Y por qué pongo Basilea y NIF? Por lo siguiente. Las NIF vienen a ser un lenguaje internacional, donde se debe aplicar de acuerdo a la interpretación de cada uno según la actividad que desarrolle. Basilea es más radical. Para las empresas financieras les dice, señores, ustedes van a calificar de esta manera sus créditos. Si ustedes tienen una garantía y se la adjudican, la tratan como yo les digo. La cobranza dudosa tiene que ser registrada de la siguiente manera. Es diferente un cliente que tenga una garantía a un cliente que no tenga garantía. Es diferente un crédito comercial a un crédito de consumo. Es diferente un crédito vehicular o hipotecario que un crédito comercial. Es diferente un crédito comercial que una banca de segundo piso o grande corporación. ¿Quién me dice todo eso y muchas cosas más? Obviamente este acuerdo de Basilea y NIF. Si yo soy el que voy a revisar este tipo de empresas, yo tengo que saber tanto lo de Basilea, o sea, las normas que emite la superintendencia para este tipo de entidades, pero también tengo que saber las NIF. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas tiene una regulación que le da esta entidad Basilea, pero en todo lo que no esté regulado, porque no puede sacar absolutamente para todo pues normas, tienen que emplearse las NIF. Por ejemplo, activo fijo, propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, provisiones, algunos tipos de provisiones. No estoy hablando de cobranza dudosa, estoy hablando de litigio, garantías, en fin. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como empresa financiera? Además de cumplir con mis normas SBS, Banca y Seguros o la que tenga Basilea, además tengo que completarla con políticas contables de acuerdo con NIF, allí donde no alcance las normas que este ente regulador ha establecido. Ajá, ok. Entonces, resumen aquí, el auditor tiene una responsabilidad de conocer el modelo que aplica la entidad que está auditando, sea, según mi cuadrito, que podría ser algo limitativo, para empresas NIF, para sector público NIC del sector público, para las empresas pequeñas NIF para pymes, y para empresas financieras y de seguro, según lo que dice el Acuerdo de Basilea o el ente regulador, y en todo lo que no está regulado, lo que dicen las NIF al respecto. Dicho esto, la responsabilidad que nos compete si fuéramos auditores de aquellos que vamos a visitar a las empresas, tendríamos que decir que es responsabilidad nuestra dar una opinión sobre los estados financieros si estos se han preparado razonablemente de acuerdo con el modelo contable que han aplicado. Y para eso tengo situación financiera, resultados de operaciones y los flujos de efectivo. Vean ustedes que no digo cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Porque simplemente es una extensión de situación financiera. ¿Okay? Mi responsabilidad va inclusive a la materialidad de errores que pudieran existir. Por eso es que nosotros tomamos muestras, en algunos casos sesgadas, para efectos de revisar que se cumplan con lo que dice en el modelo contable. Esto quiere decir que
si el modelo correspondería a las NIF, tenemos que evaluar el adecuado cumplimiento de estas normas, sea que hayan adoptado las NIF en este periodo o sea que lo hayan adoptado mucho antes. Y por último, dice aquí esta lámina, añade un grado de validez al objeto de la revisión. Por supuesto, porque si yo le doy aquel documento que emite el auditor que se llama dictamen, debidamente firmado, ese es un compromiso con mis normas de auditoría, un compromiso con la sociedad y un compromiso con el cliente, es decir, la empresa que me contrató, porque de esa manera yo voy a dar razonabilidad sobre una información que ha sido preparada bajo este modelo. Por lo tanto, es posible que cualquier error mío sea después, obviamente, objetar mi trabajo y mi opinión. Y lo peor que le puede pasar a un auditor es que duden de él. Entonces, cada vez que dictaminamos y firmamos con mucho cuidado un dictamen, es que lo estamos haciendo seriamente porque hemos cumplido con todas nuestras normas que son de auditoría para efectos de sacar una información. Muy bien. Visto la responsabilidad, el compromiso. Entonces, ahora, si estamos haciendo, según lo que dije al inicio, trabajos que van a ser específicos respecto del modelo contable NIF, ¿qué debo hacer? Conocer y entender el modelo, obviamente, pero ojo, el modelo que les es aplicable a ustedes. Ejemplo, si ustedes son una empresa industrial, yo tengo que saber cuáles son sus procesos industriales. Si ustedes son una empresa que están en ceja de selva o en selva y tienen un tratamiento especial, tengo que saber si pagan más o menos impuestos que la de aquí o la del resto del país. Yo tengo que saber si es que son una empresa eléctrica que tiene una ley que respetar. Yo quiero saber si efectivamente ustedes, al ser un camposanto o un cementerio, si es que cumplen con lo que dice la ley de cementerios, ¿correcto? Eso es lo que tengo que entender. Para eso, empiezo a entender cada uno de los componentes de los estados financieros, dicho así, rubros supeditados a lo que establece cada NIF. Tengo que conocer cuáles son las políticas contables, no las invento yo. Se supone que la empresa ha tenido que definir cuáles son. Y dice, mis políticas son estas o estas otras, correcto. Las políticas es parte fundamental. Una empresa que ha implementado NIF y que no tiene políticas contables escritas o un manual de políticas, créame que tiene serios problemas. Porque normalmente cuando pasa eso es que la política ha sido diseñada o definida mentalmente por quien está a cargo de la contabilidad. Y la política es de la empresa, no de la persona. Por último, tiene que dejar evidencia de su trabajo, es decir, famosos papeles de trabajo. Los papeles de trabajo no son del auditor, por si acaso. Los papeles de trabajo son de la empresa que yo audito. Lo que pasa es que por una cuestión de acuerdo, en algunos casos implícito, yo me los llevo porque es la justificación de lo que yo hice. Y ante cualquier eventualidad, por ejemplo un juicio, un reclamo de un accionista, y vayamos a una corte, yo tengo que documentar por qué llegué a tal o cual conclusión, es decir, a qué opinión o dictamen. Pero yo no puedo exponer los papeles de trabajo de un cliente si es que este cliente no está debidamente comunicado y obviamente me autorizó. Entonces, para sustentar mi opinión, yo dejo establecido papeles de trabajo, que cada vez son menos papeles, es decir, ya información virtual que me permite aseverar que estén cumpliendo con las normas o no. Voy a entrar a esta parte, sin embargo, creo que es oportuno, de acuerdo a lo que hemos mencionado al inicio, hacer un corte y
vamos a hacer un corte de 5 minutos, no sé si me están escuchando, para efectos de poder hacer un pequeño descanso nomás y apenas terminen esos 3, 5 minutos, yo estoy con ustedes nuevamente para absorber las consultas si hubieran y si no, para continuar con la exposición. Bien, doctor Nicolás, vamos a dar descanso de 5 minutos. Si es que tuvieran alguna pregunta, pueden hacerlo por el formato de chat. Ya lo tenemos allí en la pantalla derecha de su pantalla, el, la pestaña de chat. O si no, también una vez establezcamos la sesión, pueden hacer preguntas levantando la manito y el doctor estará dispuesto a responder sus dudas en esta primera sesión que hemos tenido. Adelante, pueden estar haciendo sus preguntas. Por 5 minutos voy a silenciar el micrófono del doctor